Bueno, en esta oportunidad vamos a avanzar un poco sobre los conceptos que vimos. Recordemos que hemos tratado o hemos considerado a la fracción como una cantidad de la forma 1 sobre n. Entonces decíamos que n veces esa cantidad es lo que nosotros consideramos como el entero. Este tipo de concepto se pone en funcionamiento en relación a diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, acá nos dicen que sabemos que este rectángulo representa un cuarto del entero. Me pide dibujar el rectángulo entero y si hay una sola posibilidad. Si nosotros consideramos, según los datos, que esto que tenemos acá representa un cuarto del entero, en función de esto que va a operar para que podamos seguir interpretando los problemas y demás, lo que sabemos es que si nosotros tuviésemos 4 veces esto, podríamos tener al entero. Es decir, que si yo tengo 4 veces esta forma, que en este caso nos dan un rectángulo y demás, si tuviéramos 4 iguales a esta, podríamos reconstituir el entero. Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros consideramos 4 como estas, entonces una posibilidad que tendríamos sería la siguiente, es decir, vamos a considerar que esto lo podemos poner superpuesto. Ahora vamos a ver lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, si pudiésemos seleccionar de manera tal, acá en la computadora, ¿no? De manera tal que podamos de algún modo después juntarlas, vamos a pensar en algo como esto, ustedes piensen que si yo logro tener 4 como estas, vuelvo a reconstruir el entero. Ahora, ¿de qué manera puedo reconstruir el entero? ¿Hay una sola posibilidad? No, porque por ejemplo, podríamos decir que una posibilidad, consideremos a esta un poco más juntita, ¿no? Porque tiene que existir la idea de continuidad entre esto. Entonces, esa sería una posibilidad. En realidad esto podría ser considerado entero. Mientras yo tenga 4 veces lo que corresponde a un cuarto, sé que eso equivale a tener el entero. Como la pregunta acá resulta interesante en términos de la discusión. No hay una sola posibilidad de reconstruir el entero, porque yo, si muevo estas piezas y las varío en tanto garantice que haya una continuidad entre ellas, entonces estaríamos en la presencia de cualquiera de las formas que puede adoptar el entero que estamos considerando. Fíjense, por ejemplo, que en este problema se dice que se sabe que este triángulo representa un cuarto de una figura. ¿Cómo era la figura entera? Entonces se dan dos propuestas. Nos dicen, bueno, a ver, la respuesta de Marcela fue esta y la respuesta de Martín fue esta que tenemos acá. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de las dos se consideraría correcta? Si ustedes observan, en realidad, mientras exista la idea de la continuidad entre las mismas formas, cualquiera de las dos puede considerarse correctas. Y eso ustedes, cuando decimos en cuanto a la forma, estamos refiriéndonos en cuanto a que mientras estén en continuo, esto y esto, ambas son representantes del entero. ¿Por qué? Porque están considerando 4 veces esto. Recuerden que si yo tengo 4 veces a un cuarto, entonces tengo al entero. De manera tal que cualquiera de estas dos es representante de esa forma que me están. Acá, por ejemplo, el problema avanza hacia otros aspectos. En este caso nos dicen, bueno, que esta forma que tenemos acá, este rectángulo, representa 2 tercios de cierto entero. ¿Cómo es ese entero? Y nos preguntan si hay una única solución. Entonces, acá la cuestión invierte la situación. Ahí me dice, bueno, a usted acá tiene 2 tercios. ¿Cómo interpretamos a 2 tercios? Tener 2 veces a 1 tercio. Eso significa que nosotros tenemos que tener presente que en este rectángulo tienen que estar contenidos 2 veces 1 tercio, porque si representa a 2 tercios, recordemos lo que dijimos, que las verdaderas fracciones son siempre de la forma 1 sobre. Entonces, en esa relación, recordar estas cuestiones. Por ejemplo, que si yo necesito poder reconstruir el entero, tendríamos que ver
que si esto lo podemos dividir en dos partes que tengan la misma área, entonces si tengo, fíjense, esto que decimos acá, ¿no? Esta parte que pintamos de celeste, entonces correspondería a un tercio. Pero si eso es un tercio, entonces si tengo tres veces esto que es un tercio, vuelvo a tener al entero. Por lo tanto, si nosotros garantizamos la idea de poder tener, por ejemplo, esto tres veces, vamos a copiarlo, si podemos tenerlo tres veces, siempre de una manera continua, entonces reconstruimos el entero. ¿Necesariamente tiene que estar ubicado acá? No, fíjense que yo podría ubicarlo acá y mientras garantice una continuidad entre uno y otro, sigo teniendo acá una forma diferente del entero. Pero la característica es que yo tengo que ver de qué manera a partir de dos tercios vuelvo a reconstruir el entero. Y la interpretación tiene que ver con esto. ¿Qué significa dos tercios? Como vimos ayer, 2 es el numerador, indica el número de veces que yo tengo a la fracción un tercio. Otros tipos de problemas son los siguientes. Dice, ¿en cuáles de los siguientes dibujos se pintó la cuarta parte? Y explica cómo lo pensaste en cada caso. Misma idea, reflexiono sobre qué significa un cuarto. Un cuarto es aquella cantidad que si la tuviéramos cuatro veces, volvemos a tener al entero, es decir, al uno. Entonces, lo que tendríamos que ver acá es si esto, si llevamos cuatro veces esta misma forma, es posible reconstruir al entero. Claramente sí, es decir, en este caso podríamos decir que acá sí está pintado un cuarto. Acá, si yo logro ver que esto lo puedo llevar cuatro veces hasta cubrir toda el área del rectángulo sin que nos sobre nada, también fíjense que la única diferencia entre este dibujo y este es que no se hicieron las demás divisiones. Entonces uno apelaría acá a usar la regla, ver si entramos cuatro veces en esta longitud y si logramos hacerlo, entonces podríamos llegar a trasladar cuatro veces a esta región que está pintada de manera tal de cubrir a todo el rectángulo. Por lo tanto, acá también se pintó un cuarto. Acá la pregunta es, si con cuatro de esta región que tengo sombreada puedo lograr cubrir a todo este rectángulo, ¿podré hacerlo? No. Entonces ahí tienen una situación importante. Nosotros decimos, con cuatro de estos no logro cubrir a todo el rectángulo, por lo tanto esto no podría representar el área que está pintada acá no puede representar a un cuarto del área de todo este rectángulo. Y en este caso, observemos que sí, nuevamente, yo puedo cubrir a todo este rectángulo con cuatro de esta forma. Entonces decimos que también, claramente, eso equivale a un cuarto. Cuando ustedes tienen que trabajar con esto, ustedes tienen que pensar lo siguiente. No tienen que tener la misma forma. Cuidado con esto. Nosotros decimos que para que una parte represente a una fracción del total en un dibujo, tiene que tener la misma área. Es decir, todas las partes tienen que tener igual área, no igual forma. Cuidado con esa idea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo que estamos intentando decir acá es que si ustedes se encuentran con algo como esto, por ejemplo, supongamos que tenemos un rectángulo, vamos a trazarle, por ejemplo, a este rectángulo las diagonales, ¿sí? Trazamos esta, vamos a trazar la otra diagonal de este rectángulo, y entonces lo que decimos nosotros es lo siguiente, decimos, bueno, a ver, con este rectángulo, es cierto que, por ejemplo, eh, esta parte que pintamos de rosa es la misma fracción que esta parte que pintamos de violeta. Entonces, acá se presentan algunos temas importantes. En principio, para saber, no tienen que tener la misma forma, que es lo que estamos indicando, tienen que tener la misma área. Si yo quiero saber, por ejemplo, lo siguiente, digo, a ver, esto podría representar a un cuarto del área
del área del rectángulo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Podría representar a un cuarto del área del rectángulo? Si fuese así, yo con 4 de estos tendría que poder cubrir a todo el rectángulo. Es decir, con 4 de estos tendríamos que poder armar a todo el rectángulo. ¿Es posible armar con 4 de estos o reconstruir a todo el rectángulo a partir de 4 de estas formas? Entonces empieza una jugada que ustedes pueden trabajar en el aula a partir de rompecabezas. Entonces, si yo con 4 de esas formas logro formar un rectángulo como el original, es decir, como el entero, entonces efectivamente podré decir que eso corresponde a un cuarto del área del rectángulo. A ver, acá aparecen estas otras cuestiones. Digo, y si yo hubiese partido con esta idea, que acá va a quedar en claro algo, ¿no? Decimos, bueno, y si yo hubiese tenido un cuadrado, por ejemplo. Entonces, y en ese cuadrado nosotros pensamos en lo siguiente. Decimos, bueno, yo voy a marcar acá, supongamos que vamos con esto. Este es el punto medio. Ese es el punto medio de ese lado. Y además, yo voy a trazar esto que tenemos acá. Vamos a hacer que este es el punto medio, ¿sí? Y acá tenemos el otro que sería el otro punto medio. Entonces la pregunta ¿es cierto que la parte roja que voy a pintar acá, la parte roja que pintamos, que no va a ser esa, ¿no? Espere. La parte que vamos a pintar de rojo ahora, o de rosa vamos a pintarlo, a ver. Esta parte, ¿es un cuarto del cuadrado? Para eso tendríamos que responder si con 4 de esta forma yo puedo volver a formar el cuadrado original. Y la pregunta después sería la siguiente. ¿Es cierto que la parte pintada de naranja es un cuarto del cuadrado? Entonces, misma historia, yo tendría que ver si con 4 de esas formas puedo volver a cubrir a todo el cuadrado. Si ustedes observan, las formas son distintas y sin embargo ambas efectivamente van a representar a un cuarto del cuadrado. Esto queda en la idea de por qué decimos que para que una parte represente una fracción de ese total en un dibujo, lo que tienen que tener es la misma área, no la misma forma. ¿Está? Entonces, eso hay que tenerlo presente en este tipo de actividades. Estas son otras actividades donde queremos ver qué parte de algo corresponde, por ejemplo, como en este caso nos dice, bueno, a ver, dibuja un segmento que mida la tercera parte de este. Si mide la tercera parte, en realidad, en principio uno dice, bueno, yo tendría que tener, este va a ser mi entero, y yo busco ahora construir un segmento que resulte ser un tercio de este segmento. Un tercio de este segmento. Entonces, en realidad, según lo que nosotros vimos habrá que dividir en 3 partes exactamente iguales a ese segmento y considerar una. En este caso, la actividad está pensada para que los alumnos la resuelvan a partir del uso de la regla, es decir, vinculando al eje de la medida. Y después, fíjense que pregunta, dice, usando el segmento anterior como unidad, es decir, si esta fuese mi unidad, indica la medida de cada uno de estos segmentos. Lo que nos está pidiendo acá o exigiendo es esto. Dice, bueno, a ver, este segmento, en realidad la pregunta sería, ¿cuántas veces entra este segmento en el segmento que tenemos acá, en este segmento original? Es decir, habrá que considerar la medida de este segmento y ver cuántas veces puedo transportar uno a continuación del otro este segmento en el segmento mayor. Vamos a suponer que nosotros conseguimos que podemos transportar, por ejemplo, supongamos que podemos transportar a este segmento 6 veces. Entonces, si yo puedo transportar este segmento, por ejemplo, 6 veces, entonces lo que voy a poder asegurar es que este segmento representaría a un sexto del segmento unidad. Del segmento unidad. Lo mismo habrá que hacer con este otro segmento, con este que tenemos acá, con este que tenemos acá. Es decir, ver qué cantidad de veces entra cada uno de estos segmentos para poder indicar respecto del segmento unidad
¿con qué estamos? Si este segmento entrara 5 veces, entonces esto representaría un quinto. Si este segmento entra 2 veces, es un medio de este segmento unidad. Entonces, son actividades que apelan a volver a repensar el concepto de fracción en términos de comparaciones. Tomar a otro como parámetro. Acá aparecen varias actividades para ir recapitulando parte de lo que fuimos viendo y avanzando en otras cuestiones, ¿no? Si ustedes observan acá dice cuáles de las siguientes fracciones son mayores que un entero y hay que explicar cómo se lo piensa. Por ejemplo, si yo considero la fracción 3 cuartos, en realidad sabemos que esto es 3 veces un cuarto. Es decir, que acá tengo el parámetro. Digo, bueno, un cuarto. Yo para tener al entero necesito tener 4 veces a un cuarto. Entonces, si lo tengo 3 veces, no tengo la posibilidad de armar un entero si tengo a 3 veces un cuarto. Necesito tenerlo 4 veces. Por lo tanto, eso me está dando la pauta que la fracción 3 cuartos es una fracción que consideramos menor que 1. Menor que 1. Vale el caso para fracciones, por ejemplo, que nos digan, bueno, a ver, si yo tengo 789 sobre 790. Entonces, acá misma historia, es tener 789 veces a la fracción 1 sobre 790. Pero yo para tener a un entero necesito tener 790 veces a esta fracción. Y acá la tenemos 789. Quiere decir que esta fracción que tienen acá también es una fracción menor que 1. Eso contrapone muchas de las cosas que los chicos tienen acerca de los números naturales y que las fracciones no van a respetar. Es decir, cuando ven números que intervienen que son muy grandes, creen que el valor que consiguieron es muy grande. Eso porque no reflexionamos en torno a qué consideramos como menor que 1 cuando hablamos de fracciones. Y opera siempre el concepto que vimos. Es decir, esta fracción es menor que 1 porque yo necesitaría tener 790 veces a la fracción 1 sobre 790 para tener al 1 y acá la tengo 789. Del mismo modo, uno compararía, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la fracción que tenemos acá, que es la fracción 4 tercios. A ver, esto sería tener 4 veces a la fracción 1 tercio. Si pienso en términos de la fracción 1 tercio, entonces yo tendría que tener 3 veces a 1 tercio para obtener un 1. Y acá lo tenemos 4 veces. Por lo tanto, quiere decir que tengo más que un entero. Entonces, esta fracción referirá siempre a un número que es mayor que 1. De igual forma, ustedes podrán ir haciendo las comparaciones que les quedarán a cargo de ustedes y demás para poder ir efectuándolas, pero fíjense que en definitiva podemos ir considerando estos parámetros de comparación para poder avanzar en términos de las resoluciones. Y después, algunas de las actividades que estuvimos viendo en el otro video es cuánto le falta a cada una de esas fracciones para llegar a 1. Por ejemplo, si tenemos un cuarto, ¿cuántas veces precisamos tener un cuarto para tener un 1? Como la precisamos tener 4 veces, claramente el espacio tendría que estar cumplimentado por 3 cuartos. La misma interpretación podemos hacer para cada una de las fracciones que figuran acá, es decir, 10 onceavos y demás. Lo interesante acá es que ustedes puedan ver que tenemos un único espacio para completar. Si hubieran dos, si hay una única forma, si es la única posibilidad de conseguir lo que estamos buscando, sí o no. Y en el segundo caso, nos están preguntando cuánto le falta para llegar a 2. Entonces, acá la reflexión, como también la habíamos visto en el anterior video, vamos a ver, por ejemplo, el primero. Si yo tengo 3 séptimos, ¿qué tendría que sumar para obtener un 2? Como la fracción está dada en séptimos, yo sé que si tengo 7 séptimos, tengo un 1. Entonces quiere decir que si tengo 14 séptimos, voy a tener al 2.
Acá, como tenemos 3 y necesitamos juntar en total 14 séptimos, claramente acá uno tendría que escribir 11 séptimos para que la suma finalmente nos dé 14 séptimos y eso sí o sí va a ser igual a 2. ¿Por qué? Recuerden que 14 séptimos sería tener 7 séptimos más 7 séptimos, que es 2. ¿Por qué? Porque cada una de estas representa a un 1. De ese modo, tendríamos que poder trabajar acá. ¿Y qué pasa cuando nos topamos con este tipo de fracciones que son las que figuran acá? Vamos a ver un ejemplo. Decimos, bueno, a ver, ¿qué ocurre con este tipo de fracciones? Si queremos establecer aquello que la escuela primaria llamaba de algún modo número mixto y demás, en realidad vamos a ver que hay una forma en la que nos podemos mover para poder interpretar esa idea de los números mixtos. Y esto lo vamos a pensar de la siguiente manera. Nosotros decimos, bueno, a ver, voy a considerar, supongamos que nos dicen, bueno, usted tiene 3 y 2 quintos. ¿Qué significa 3 y 2 quintos? Esto es 3 enteros más 2 quintos de otro. Pero si estamos pensando en términos de quintos, tener 3 lo voy a pensar como tener 3 veces a 5 quintos. 3 veces a 5 quintos. O sea que en definitiva estos son 15 quintos. Y 15 quintos más 2 quintos son 17 quintos. Eso sería la forma en que uno razona de qué modo puede escribir esto como una única fracción. Y también está la forma inversa. Uno dice, si yo tuviera, por ejemplo, 12 séptimos, claramente me voy a dar cuenta que esto es mayor que 1 porque para tener un 1 necesito tener 7 séptimos. Para tener un 2 necesito tener 14 séptimos. O sea, yo sé que esta fracción es una fracción que está entre el 1 y el 2. Estar entre el 1 y está acá. Estar entre se escribe así, estar entre el 1 y el 2. De hecho, fíjense que si agarran una calculadora y piden 12 dividido 7, les va a dar 1, algo. Ahora, ¿por qué sé que esto va a ser una fracción que está entre 1 y 2? Por lo que mencionábamos antes. Dijimos que si yo quiero tener un 1, en términos de séptimo necesito tener 7 y acá tengo 12. Entonces, ¿cómo hacemos si queremos escribir esto en términos de la suma de un entero más una fracción? Razonamos lo siguiente, decimos, bueno, a ver, tenemos que llevar a 12 séptimos, pero interpretándolo. Si yo tengo 7 séptimos, ya tengo un 1. Después, para juntar 12, acá necesitaría tener un 5. Entonces 7 más 5 es 12, sería 12 séptimos. De manera tal que 7 séptimos es un 1. Y esta fracción, que no llega a ser otro entero más, es la que queda de esta forma, y esto es lo que la escuela terminaba llamando número mixto. Pero fíjense entonces que pensar algo como 2 enteros, qué sé yo, 4 quintos, lo vamos a pensar como 2 enteros, 4 quintos es lo mismo que tener 2 más 4 quintos. Pero si son 2 enteros en términos de quintos, ustedes pueden también razonar diciendo, a ver, ¿cómo armo el 2? Sería 5 quintos más 5 quintos, tengo un 2, más 4 quintos, acá tendríamos entonces 14 quintos. ¿Está? Y entonces ahí tiene la forma de intercambiar uno y otro. Y acá se dan cuenta por qué es una fracción que está entre uno y 2, porque es un entero más algo más. ¿Ven? Es superando al entero. Bien, eso es lo que la escuela llamaba, a estas fracciones la escuela las llamaba fracciones impropias, a esto lo llamaba número mixto. En realidad lo que nosotros decimos es que estas son fracciones mayores que uno, estos son en realidad números mixtos, no, sería entero más una fracción. Hay que ir descubriendo y redescubriendo estas cosas. Bueno, acá tienen formas, por ejemplo, de ver cómo completarían. Estas actividades que aparecen en el video, las que no estamos trabajándolas en simultáneo, pueden resolverla ustedes. Vamos a ver esta puntualmente, a ver cómo quedaría resuelta esa actividad en función de lo que acabamos de ver.
En función de lo que acabamos de ver, decimos, bueno, a ver, tenemos en este caso, fíjense, acá tengo un entero y 10/25. Como es un entero, esto hay que pensarlo siempre como 1 más 10/25. Pero si tengo un 1 y acá hay 25, entonces como fracción yo tendría que tener 25/25 más 10/25 nos lleva a tener 35/25. ¿Cuánto le falta a 35/25 entonces para que la suma me dé 2? En términos de 25, ustedes piensen que si tienen 25 sobre 25, tienen un 1 más 25 sobre 25, ahí habremos sumado 2. O sea que tengo que procurar que la suma en los numeradores resulte dar 50. Si acá tenemos 35, una posibilidad de completar este espacio tendría que ser ni más ni menos que con 15/25. De ese modo, la suma de los numeradores es 50 y consigo una suma exactamente igual a la que tenemos abajo y por ende el valor de esa suma como resultado vendría siendo un 2. Bueno, la idea es poder pensar en este tipo de actividades de esta forma, de un modo reflexivo, no de un modo solamente de resolverlo por resolver. En esta actividad, por ejemplo, se nos invita a pensar en términos de completar un cuadro. Y acá podemos apoyarnos en varias cosas. Vamos a suponer que nosotros queremos apoyarnos en términos de las representaciones. Si vamos a apoyarnos en términos de las representaciones, uno diría lo siguiente. Vamos a suponer que acá me están pidiendo, fíjense que ustedes tienen, dice, la fracción es un medio. ¿Cuál es la fracción mitad de un medio? Entonces, si ustedes consideran, en términos de la representación que tienen acá, decimos, bueno, a ver, yo quiero pensar en lo siguiente, digo, sé que esto que tenemos acá es un medio. Si yo me quiero quedar con la mitad de un medio, si quiero quedarme con la mitad de un medio, en realidad la mitad de un medio, vamos a ponerlo así, grosso modo, tendría que ser esto que yo ahora voy a pintar de rosa. Entonces, eso seguro, seguro, esto que tenemos acá representa, esto es la mitad de un medio. Pero esa mitad de un medio, ¿qué parte es del total? Acá la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿qué parte es del total? ¿Qué parte es del total? Si respondemos a esto, estaremos respondiendo acerca de qué fracción equivale o qué fracción es la mitad de un medio. Si ustedes observan, en realidad yo, si tengo 4 veces esa parte de rosa, podría cubrir a todo el rectángulo. Por lo tanto, la mitad de un medio es ni más ni menos que un cuarto. Y la mitad de un cuarto puedo seguir utilizando esto. Digo, a ver, si este es un cuarto y yo me quedo con la mitad, me quedo con la mitad. Entonces vamos a pintar esa mitad de amarillo y digo, bueno, eso seguro lo que está en amarillo, ahora esto que tenemos en amarillo vamos a hacer al revés, así no nos queda pintado ahí. Lo que está en amarillo estamos de acuerdo que es la mitad de un cuarto. Entonces yo digo, bueno, esto que tenemos acá, lo de amarillo, es la mitad, ahora tenemos la mitad de un cuarto. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta que antes. A ver, ¿qué parte es del total esa parte amarilla? Y yo tengo que reflexionar que para poder decir qué parte es del total, qué parte es del total, tengo que imaginarme ahora que todo mi entero quedó dividido en esa misma unidad para saber cuántas veces entra cubriendo. Y fíjense que esto entra cubriendo un total de 8 veces. Por lo tanto, la mitad de un cuarto es ni más ni menos que la fracción un octavo. Y la mitad de un octavo, fíjense, el mismo razonamiento, en términos de la mitad de un octavo, si ese es un octavo, voy a pintar, por ejemplo, de celeste lo que sería la mitad de un octavo.
ahí no me quedó pintado, me pintó todo porque no estaba cerrado del todo este agujerito que quedó acá. Pero vamos a hacerlo para que les quede la idea. Fíjense, vamos acá. Vamos a pintar de celeste. Digo, bueno, eso que tenemos ahí, esa parte que está de celeste, seguro, seguro, es la mitad de un octavo. O sea, esto es la mitad de un octavo. Y nuevamente la pregunta, ¿qué parte es del total? Y me voy a dar cuenta que la mitad de un octavo, si pienso a todo el entero dividido en las mismas partecitas, ¿cuántas veces preciso a esa partecita para cubrir a todo el rectángulo? La necesito 16 veces, entonces la parte celeste será un 16avos del total. Y así ir razonando. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 octavos, la mitad de 2 octavos, la mitad de 2 octavos, como tenemos acá, decimos, bueno, a ver, vamos razonando, la mitad de 2 octavos, ¿qué parte es del total? Y así. Ahora, después también está lo inverso. Si yo sé que la mitad de algo es 3 quintos, ¿cuál es el total? Y bueno, ahí es más fácil porque recordemos que ustedes acá, si algo lo dividieron por 2 y dio 3 quintos, para recomponer lo que teníamos, bastará con multiplicar esto por 2 y entonces nos dará 6 quintos. Quiere decir que 3 quintos es la mitad de 6 quintos. Y 2 sextos, misma historia. Digo, a ver, 2 sextos multiplicado por 2 serán 4 sextos. Entonces, 2 sextos es la mitad de 4 sextos, o lo que es lo mismo, 4 sextos es el doble de 2 sextos. Abordamos ahora problemas de los que nosotros denominamos problemas de fracciones de una cantidad. Tenemos una cantidad dada y a partir de ella queremos establecer algunas relaciones. Entonces, fijémonos en el enunciado de este problema. Dice, una pared recibe una bandeja con alfajorcitos de dulce de leche para vender. Si en este dibujo están representados un tercio de los alfajorcitos, porque el resto ya se vendió. A ver, esto que tenemos acá representa a un tercio del total. Un tercio del total. Si observamos nosotros y contamos la cantidad, en este caso tenemos 4 y acá tenemos 6, hay un total de 24 alfajorcitos. Si hay un total de 24 alfajorcitos y son un tercio del total, ustedes tienen que hacer la siguiente vinculación. Un tercio, en términos de fracciones, equivalen a 24, que son los alfajores. Para contabilizarlo, para tener el entero, yo necesito tener 3 veces a un tercio. 3 veces a un tercio para tener el entero. Entonces quiere decir que si un tercio representa 24, si yo tengo 3 veces a la cantidad que representa un tercio, podemos restablecer y decir, bueno, entonces en total había 72 alfajorcitos. ¿Está? Entonces, ¿cuántos alfajorcitos se vendieron y cuántos alfajorcitos traía la caja? La caja traía 72 y si solamente nos quedó un tercio, eso significa que estos son los que se vendieron. Es decir, que si solamente quedó un tercio es porque 2 tercios de los alfajores que había son los vendidos, que equivalen a 48. Es decir, 2 tercios de los alfajores son un total de 48 alfajores. Eso respondería a la primera de las preguntas y el razonamiento anterior daría respuesta a el segundo de los interrogantes. Siempre que pensemos en problemas de este tipo, pensamos en problemas de fracciones de una cantidad. Acá, por ejemplo, aparece otro problema involucrando la noción de fracción de una cantidad. Dice, se sabe que un cuarto de los globos son rojos. ¿Cuántos deben pintarse de ese color para que la afirmación sea correcta? En realidad, lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber esto, poder responder a cuántos globos hay. Esta pregunta va a ser clave, porque digo, bueno, ¿cuántos globos hay? ¿Cuántos globos hay? Primera pregunta que tenemos que poder respondernos. Entonces, ante la pregunta de cuántos globos hay, decimos lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, veamos
en esto. Decimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, hay un total de 12 globos. En términos de fracciones, los 12 globos representan al 1. Y como ustedes tienen que pintar un cuarto, lo que tienen que pensar es en lo siguiente. ¿Puedo armar al 12 de manera tal de poder escribir al 12 como suma de cuatro números que sean iguales? Fíjense cómo intervienen en cuestiones que ya hemos visto. Y fíjense, uno dice, sí, puedo hacerlo, porque yo podría pensar en este caso, digo 3 más 3 más 3 más 3 es la forma de escribir al 12 como suma de cuatro elementos que son iguales entre sí. Entonces, quiere decir que si estos son cuatro elementos iguales entre sí, es porque esto tiene que representar a quién, a un cuarto. Cada tres globos, nosotros decimos que los tres globos corresponderían a un cuarto. Entonces, si ustedes observan, la relación indicaría que la suma de 4 cuartos es 1, y como 12 estaba vinculado de esa forma con el 1, acá aparece la relación. Entonces, si un cuarto, dice, de los globos son rojos, para que la afirmación sea correcta, yo entonces tendría que poder pintar tres globos cualesquiera. Podríamos pintar, qué sé yo, vamos a ver. Uno podría decir, bueno, a ver, pintemos, no me deja pintar acá. Pero bueno, a ver, pintemos así, aunque sea de rojo, digo, bueno, pinto este, pintaré este y pintaré este que está acá. No importa cuáles son, no hace falta que sean continuos acá los que pinte, porque me dice simplemente que un cuarto de los globos son rojos. ¿Estamos? Entonces, siempre hay que pensar que la cantidad total es el equivalente en términos fraccionarios al entero, al uno. Y a partir de ahí desarrollar el concepto y empezar a establecer esas relaciones. Fíjense, por ejemplo, en este caso, este problema. Me dice que este pilón es 2/3 de los ahorros de Martín. ¿Puedo saber a partir de esto cuántas monedas tiene ahorradas en total? Entonces, respondemos primeramente a la pregunta. Lo primero que tenemos que poder saber acá es cuántas monedas hay. ¿Cuántas monedas hay? Porque eso lo vamos a tener que asociar en términos de la fracción que aparece como dato. Entonces, si nosotros contabilizamos estas monedas, decimos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que 10 monedas son 2/3 de los ahorros. 2/3 de los ahorros. Quiere decir que ahí adentro está dos veces un tercio. Pero para que yo pueda saber el entero es tener tres veces a un tercio. Entonces pensemos en lo siguiente, si acá está metido dos veces un tercio, quiere decir que si yo divido a la mitad la cantidad de monedas, la mitad de la cantidad de monedas correspondería efectivamente a un tercio. Entonces, nosotros decimos, bueno, acá, pensemos en esto, esta moneda, esta y esta. Fíjense, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco monedas. Quiere decir que ustedes encuentran una relación. Dicen, un tercio tiene como representante a cinco monedas. De manera tal que si yo pienso tener dos veces a un tercio, tendría que tener 10 monedas, que son las que figuran en el pilón. Y si nosotros quisiésemos tener tres veces un tercio, entonces en realidad vamos a tener que tener 15 monedas. Por lo tanto, la cantidad de monedas que Martín tiene ahorradas son un total de 15 monedas, y la relación viene estableciéndose en asociar el número a una fracción que representa
en términos de fracción de una cantidad. Ese 2 tercios son 2 veces 1 tercio y así vamos viendo de qué modo podemos razonar para poder dar respuesta al problema. ¿Es la única forma de resolverlo? No, pero al menos es una forma cargada de sentido, donde yo voy interpretando y reinterpretando toda vez aquello que habíamos hecho como referencia a qué significa una fracción, como una cantidad de la forma 1 sobre n. Y finalmente vamos a meternos en la resolución de los problemas que involucran a la recta numérica. Los problemas de la recta numérica en definitiva tienen como antecedente los mismos que fuimos viendo en términos de las tiras, ¿sí? De los segmentos y demás. Si acá, por ejemplo, el problema viene siendo, dice, bueno, a ver, hay que poder ubicar a las distintas fracciones. Yo tengo que ubicar inicialmente a la fracción 1/4 y a la fracción 3/4 en la misma recta. Acá tenemos el 0 y el 1. Reflexionamos, si tenemos 1/4, yo para tener el entero necesito tener 4 veces 1/4 y ahí tener el 1. Entonces quiere decir que esta fracción es una fracción que va a estar ubicada, seguro, seguro, entre el 0 y el 1. Entonces, ubicada entre el 0 y el 1. Como es 1/4, yo tengo que pensar que entre el 0 y el 1 me tienen que separar exactamente 4 posiciones. Como acá vemos que hay 1, 2, 3, 4, entonces 1/4 tendríamos cuando llegamos a esta posición. Y 3/4 sería 1, 2, 3. Acá tendríamos la posición de 3/4. Que 3/4 también, según lo que vimos, resulta ser menor que 1 porque para tener al 1 necesito tener 4/4. Ahora, fíjense este problema. Me dice, hay que ubicar a 2 tercios y 2 sextos. Si yo tengo que ubicar a 2 tercios, razonamos que 2 tercios es tener 2 veces 1 tercio. Y acá quiere decir que yo, para poder llegar del 0 al 1, necesito hacer 3 saltos iguales. Para saltar 3 veces de la misma forma del 0 al 1, tengo que hacer 1, 2 y 3 saltos. Entonces, cada uno de estos saltos está representando a 1 tercio. Si yo quiero ubicar a 2 tercios, entonces 2 de estos saltos me dejarían acá y esta sería la ubicación de 2 tercios. Y si quiero pensar en términos de sextos, para ubicar 2 sextos, razono que es tener 2 veces 1 sexto. La clave acá quiere decir que para llegar del 0 al 1 yo tengo que dar 6 saltos iguales entre sí. Entonces acá razonamos, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llego. Como tengo que ubicar 2 sextos, sería equivalente a haber dado 2 de estos saltos y entonces esa sería la ubicación de 2 sextos. Observemos que la recta numérica nos sirve para comparar fracciones, porque entonces yo voy a decir siempre que 2 sextos es menor que 2 tercios. Recuerde que para interpretar este signo, ustedes dicen que 2 sextos está en la recta más a la izquierda, la misma flechita les indica, más a la izquierda que 2 tercios. 2 sextos es menor que 2 tercios. Y acá me dice, ubica 1 medio y 3 medios. Entonces, ¿cómo razonamos para poder realizar la ubicación de 1 medio y de 3 medios? El razonamiento que vamos a seguir va a ser similar al anterior. Decimos en este caso, bueno, a ver, si tengo que ubicar 1 medio, en realidad como necesito 2 veces 1 medio para tener al entero, quiere decir que yo tendría que dar 2 saltos iguales. Acá con ayuda de la regla, uno podría detectar de dónde tendría que saltar para que los saltos sean exactamente iguales y que en 2 saltos yo pueda conseguir el 1. Si en 2 saltos consigo al 1, en un salto estaríamos quedándonos acá y esta es la ubicación de 1 medio. Pero resulta ser que después me pide 3 medios y acá para 3 medios voy a tener que extender esta recta. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo tendría que dar 3 saltos iguales, ¿sí? 3 veces, tengo que saltar 3 veces 1 medio
para tener a 3 medios. Entonces, el próximo salto, exactamente igual, será por acá y acá tenemos a 3 medios. Y ahí vemos como un medio es menor que 3 medios, que uno es menor que 3 medios. ¿Mm? Siempre que un número esté más a la derecha que otro en la recta, ese no es porque ese número es mayor. Y acá van a empezar a ponerse en juego algunas relaciones que se establecieron. Uno dice, bueno, hay que ubicar en la misma recta a un tercio y a tres cuartos. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer la escala para ubicar a los dos en lo mismo? Entonces, lo que decimos nosotros es, bueno, a ver, tenemos un tercio y por el otro lado tenemos a tres cuartos. Si yo quiero ubicarlos en la misma escala, necesito que la cantidad de partes sea la misma. Entonces digo, bueno, a ver, pienso. Acá vamos a tener que razonar de la siguiente manera. Para que estas fracciones puedan ser ubicadas en una misma recta numérica, ambas van a tener que tener el mismo denominador. Entonces lo que decimos nosotros es buscar, en realidad la clave es buscar el MCM, que en este caso uno dice, bueno, es 12. ¿Qué hicimos con 3 para conseguir el 12? Multiplicar por 4. Entonces al uno también lo multiplicamos por 4. ¿Qué hicimos con 4 para obtener el 12? Lo multiplico por 3. Y acá también tendré que hacer exactamente lo mismo y consigo un 9. Quiere decir que si yo quiero ubicar a un tercio y a tres cuartos en una misma recta numérica, la distancia que hay en la recta numérica entre el 0 y el 1 va a tener que estar dada por dar 12 saltos de igual longitud. Entonces, donde yo ubique los 4 saltos, ahí voy a ubicar a 4 doceavos, pero en realidad la ubicación es la de un tercio. Y acá, cuando dé 9 saltos en esa recta, ubicaré a 9 doceavos, pero sería lo mismo que estar ubicando a 3 cuartos. Entonces, acá se ponen en juego las ideas de los múltiplos y de los divisores. Y acá lo mismo, dice, ubica el 3 quintos y el 16 décimos en esta recta. Fíjense que entre el 0 y el 1 nos separan 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me conviene pensar todo en términos de quintos, si se quiere. Y entonces decimos acá, por ejemplo, 16, una de esas es 16 décimos. ¿Habrá forma de buscar que esto quede en quintos? Me fijo. Esto, si lo divido por 2 me da 5. Y a este, si lo divido por 2 me da 8. Quiere decir que si quiero ubicar 16 décimos en una recta que está dividida en quintos, bastará con que yo ubique dónde están 8 quintos. Hasta acá dimos 5 saltos. 6, 7, 8. O sea que esta es la ubicación del número 16 décimos, porque es equivalente a 8 quintos. ¿Siempre se puede hacer eso? Ustedes van a ver que no, porque por ejemplo, una fracción como la que vemos ahora, vamos a decir, bueno, a ver, si el problema hubiese sido ubicar 7 quintos, digo, a ver, si me hubieran dicho, perdón, 7 quintos no, si me hubieran dicho, supongamos acá, me dicen, bueno, a ver, 7 décimos, ¿tendrá una equivalente pero con denominador 5? Acá uno dice divido por 2. Pero acá, ¿podremos dividir por 2 y obtener un número entero? No. Como esto no es posible, entonces 7 décimos no tiene una fracción equivalente con denominador 5. Solamente la va a tener en tanto y en cuanto el numerador sea múltiplo de 2. Pero si no, no. Entonces, para ubicar a 7 décimos, yo tendría que haber en realidad transformado a la otra fracción y ver. Y ahí sí, tendríamos que haber, si yo divido a la mitad, como vimos antes en la otra actividad, si yo divido a la mitad de esto, en realidad consigo 10 saltos exactos para llegar al 1 y la recta quedaría dividida en décimos. Y acá es más fácil porque uno dice 3 quintos, ¿lo puedo escribir con décimos? Sí. De acá a acá multiplico por 2, entonces de acá a acá también voy a multiplicar por 2 y podríamos ubicar 3 quintos, sería exactamente lo mismo que ubicar a 6 décimos. Entonces me fijo sobre esa recta y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá sería la ubicación de
6 décimos. Y fíjense, si la recta hubiera estado en quintos como estaba originalmente, la ubicación no cambió. 1, 2, 3. ¿Ven? Acá están los 3 quintos. Bien, en función de esto van a tener que trabajar con las actividades que se les van a proponer.